La semana anterior vimos cómo el escritor de Hebreos nos presenta una vez más el antiguo pacto, ahora como una sombra, ¿se acuerdan? De lo que habría de ser. Como algo que Dios utilizó. ¿Es el 86, hermano? ¿85? 85, sí, sí, este era no, sí. Ahorita estoy dando un resumen de la semana pasada. El Señor hace que el escritor de Hebreos utilice la palabra sombra, ¿verdad?, para hablar del sistema antiguo, dándonos el entendimiento de que no es, ¿verdad?, lo que complace completamente a Dios, nada más los sacrificios, las ofrendas, sin una actitud correcta, ¿verdad?, de adoración. Hablamos de cómo esto que se hacía aquí en la tierra, cómo el Señor al darnos la ley y el sistema de sacrificios y ofrendas, reflejaba una muy tenue, una luz muy apenitas de la realidad del cielo, de lo que Él espera. Y entonces Él empieza, ¿verdad? El capítulo 10, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, una tenue anticipo de las cosas buenas que iban a venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habría dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habían desaparecido los sentimientos de culpa, verso 3. Pero en realidad esos sacrificios los recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, o sea, Cristo le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Esto lo vimos la semana pasada. Y aquí note que el Señor Jesús le está diciendo en el verso 6 al Padre: no te agradaron las ofrendas quemadas. No porque las hayan, gracias, no, está bien, hermano, no porque no las hayan hecho ceremonialmente de la manera correcta, lo que no hicieron es tener la ¿qué? Actitud correcta. Si estamos leyendo Hebreos 10, 1 al 7. Y entonces hoy vamos a ver del 8 al 18, donde va a resumir o explicar, ¿verdad?, el autor de Hebreos, por qué Dios no se agradó, ¿verdad?, con los sacrificios, con las ofrendas que se dieron. Y aquí tenemos, ¿verdad?, entonces en la página 85, el verso 8, 9 y 10. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Pero luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, que nos hiciera santos una vez y para siempre. Aquí es donde pudiéramos entrar en una contradicción, ¿verdad? Decir, bueno, si Dios no quería sacrificios y ofrendas, ¿para qué las puso en la ley, ¿verdad? O sea, ¿para qué Dios les dio esa orden? ¿Para qué Dios les dio ese testamento, todas esas ceremonias, si no quería ofrendas y sacrificios? Bueno, sí las quería, pero volvemos a recalcar, con la correcta actitud de adoración. No las quería por obligación, hermanos. No las quería nada más porque el pueblo tenía que cumplirlas. Dios quería enseñar la necesidad del pueblo de tener un corazón de adoración, no nada más exteriormente cumplir los sacrificios, las leyes, sino enseñarnos la realidad que los sacrificios de animales no podían quitar los sentimientos de culpa, no podían limpiar por dentro a las personas. Si no se logra, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, si no se logra por medio de un sacrificio calmar, hermanos, en la persona, en las emociones, en los sentimientos, en los pensamientos del que ofrece la ofrenda, ¿qué sentido tiene ofrecer una ofrenda? O sea, si se supone que yo voy a dar una ofrenda a Dios, porque yo sé que
He pecado porque yo sé que Dios ha sido bueno conmigo, quiero dar ofrenda por bendición, pero nada más lo hago exteriormente. ¿Qué beneficio tiene interiormente? Pues ninguno, nada. Si mi conciencia no borra los pecados, ¿verdad?, que cometí, si la culpa está en mí, voy y ofrezco el sacrificio y entonces me acuerdo más de mis pecados porque digo, le estoy trayendo este sacrificio a Dios por los pecados que he cometido y por los que ni yo mismo me he perdonado. Y entonces sucede, ¿verdad?, que no se llevaban los sacrificios y ofrendas con la actitud correcta de adoración, hermanos. Que eso sucede mucho en el día de hoy en la vida de los cristianos. No se trata de que vivamos una vida cumpliendo requisitos de una iglesia, tradiciones de una iglesia, leyes de una iglesia, doctrinas de una iglesia. No se trata de eso la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana se trata de adoración a Dios, del interior hacia el exterior. Y eso tenemos que recalcarlo mucho, y es lo que quería recalcar, ¿verdad?, el escritor de Hebreos. No se trata de religión. No se trata de religión. No es la adoración externa, o sea, nada más de afuera y no de los sentimientos. No es la adoración externa o obligación la que agrada a Dios. Yo le he dicho a usted que anteriormente, si usted creció en una iglesia, yo crecí, ¿verdad?, en la iglesia, hermanos. Las iglesias ya con muchos años de haber sido edificadas, cada domingo, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuántos traen su Biblia ahorita? La Biblia física, levántenla. 1, 2, 3, 4, sí, la mitad. Ok. En aquel tiempo pasaba uno de los diáconos con una lista. ¿Biblia, hermana? ¿Biblia? Sí, ¿Biblia? ¿Tantas Biblias? Ok. Y luego, ¿cuántos capítulos leídos, hermano, esta semana? 3. ¿Cuántos capítulos leídos? A cada uno, hermanos. Así. Y luego, 10 ofrendas. Tenían un sobrecito con su nombre. Y luego ahí va para hacer check. O sea, la gente empezó también en la iglesia cristiana a una adoración externa, ¿verdad? O sea, traer Biblia porque se tiene que traer, a leer capítulos porque me preguntan, a dar, ¿verdad?, la obligación del diezmo y la ofrenda porque pues si no, ahí va a estar en la lista que no di. Y entonces se vuelve externo, se vuelve nada más algo, ¿verdad?, ir a la iglesia, ir a los estudios, ayudar, leer, dar clase cuando me piden y ya, ¿verdad? Soy un buen adorador de Dios. Esa es mi ofrenda. Pero el Señor, hermanos, precisamente es lo que está diciendo: no quiero más ese tipo de sacrificio. No me agrada, no me lo den. Externo, obligado. No malentiendan, mi corazón no se agrada de sus obras si no hay una actitud de adoración. Y entonces aquí en el verso 8 el escritor, hermanos, expresa la noción de que Dios no hallaba placer en las ofrendas que la gente le presentaba. Aunque inmediatamente también dice, aun cuando la ley de Moisés la exige, o sea, es decir, a ver, ¿por qué no se agradaba a Dios en las ofrendas si él mismo exigió que se le dieran esas ofrendas? O sea, pues entonces Dios, ¿por qué te contradices? Parece contradictorio, hermanos, en que Dios primero haya pedido ofrendas, sacrificios y luego que no se complazca en ellas. Pero si retrocedemos, hermanos, desde el principio, desde el Génesis, desde el comienzo de la historia humana, vamos a ver entonces
que Dios miró con agrado la ofrenda que le trajo ¿quién? Dos le traen ofrenda en Génesis. Los primeros, el primer ves que es registrado una ofrenda hacia Dios por parte del hombre, Caín y Abel. Y entonces vemos que Dios se agrada de la ofrenda que trajo Abel, pero se desagrada de la ofrenda que trajo Caín. Entonces aquí podemos ver este principio. Los dos le trajeron ofrenda. O sea, vamos a hacer un checklist, ¿verdad? Vamos a ponerle así. Ofrendadores. ¿Quiénes eran? Caín y el otro lado Abel. A ver. Ok. Su ofrenda de Caín fue voluntaria. Sí, voluntaria. Y de Abel, pues también. La ofrenda que trajo Caín fue en especie, o sea, trajo algo. Sí. Especie. ¿Va con C? Especie, ¿verdad? ¿O no? Ya me revolví todo. Dice mi esposa que soy disléxico, hermanos. Nunca me detectaron eso, pero especie. ¿Abel también trajo una especie? Sí. Ok. Ahora vendría la pregunta, ¿Caín trajo lo mejor? Vamos a checar Génesis, ahí tengo una pequeña duda. Génesis 4, para ver el relato, versos 3 al 5. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces aquí vemos que aquí sí hay una diferencia. Caín no trajo lo mejor, Abel sí trajo lo mejor. Ahora, traer lo mejor, hermanos, tiene que conllevar una correcta actitud de adoración. No nada más es que yo lo traigo porque quiero, no es nada más traer mucho, sino es darle lo mejor al Señor. Lo mejor no es cantidad, no confunda. Tenemos un ejemplo muy claro en los evangelios cuando el Señor está en el templo y está parado frente a los ofrenderos, ¿verdad? Yo le he explicado anteriormente que en el templo, afuera del templo, donde se depositaba la ofrenda, imagínense unos jarrones grandotes de metal, ¿sí? Unos jarronzotes grandes de metal, ¿verdad? Entonces la gente llegaba y ponía, ¿verdad? Y pues caía adentro las monedas, no se veía, pero se oía, ¿sí? Y estaban a la mano porque pues mucha gente iban a ofrendar, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús estaba al parecer viendo quién venía a ofrendar. Llegó un fariseo, me imagino que con un morralito, ¿verdad? Con bastantito dinero, ferió puras, en lugar de traer dólares en billetes, pidió puras cobras, hermanos, para que estuviera más pesada la bolsa y para que cuando la aventara se oyera más. Y no, pues estaba ahí, no, pues todos voltearon a ver quién está aventando tanta moneda. Y, wow, qué hombre tan adorador de Dios. Qué espiritual debe de ser, porque trajo mucha ofrenda al Señor. Ofreció sacrificio, ¿verdad? El Señor no se sorprende. Viene una viuda y echa, y fíjese bien, le digo que estaban viendo quién echaba ofrenda, porque los mismos discípulos, cuando el Señor les dijo,
¿Vieron lo que sucedió? ¿Vieron cuánto dio? Y ellos dijeron, Señor, pero nada más echó 2 pennies. O sea, ellos también vieron cuánto estaban echando. Y el Señor dijo, pero espérate, ella dio lo mejor, porque dio todo lo que tenía, actitud correcta de adoración a Dios. Digo, lo mejor no se trata de mucha cantidad, ni se trata de todo. Se trata de dar lo que tenemos de una manera, ¿verdad?, correcta, con una actitud que realmente agrada a Dios. Es el ejemplo que vemos en Abel, es el ejemplo que vemos en la viuda. Y entonces, aquí es donde en Hebreos 11, hermanos, más adelante vamos a ver, 11:4, nos da luz de por qué sí aceptó Dios la ofrenda de Abel. Mire, en Hebreos 11:4 dice, por fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por fe. Abel ofreció las primicias, lo primero para el Señor. Lo que más anhela uno, ¿sí? Todos los que somos padres y madres, no me van a dejar mentir, todos los hijos son deseados, pero el primer hijo o hija es el más deseado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la primera vez que se vive todo ese proceso, ¿verdad?, de paternidad y maternidad y de espera y sorpresa y entonces las primicias, lo mejor, ¿verdad?, no es nada más porque es un hijo o un chivo o un toro, sino porque es lo primero, es lo más deseado, lo más anhelado, actitud, otra vez, hermanos. Abel ofreció lo primero, lo que él más anhelaba ver, esas crías que nacieron, híjole, ¿cómo? Pero se las voy a ofrecer al Señor, porque quiero ofrecerle lo mejor, lo que mi corazón anhela, no tanto, hermanos, porque es el chivo más gordito o porque es el más caro, no, sino porque es el que más anhela, ¿verdad?, mi corazón. De igual manera, acuérdense, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, no le pide que sacrifique a Ismael, el mayor. Le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac. Sacrifícame, ¿verdad?, a aquel que está tu anhelo, tu deseo. Entonces, el escritor de Hebreos, hermano, no nos dice que Dios tenga rechazo o aversión a los sacrificios. O sea, no es que no le gusten las ofrendas a Dios, porque ya ves que estamos viendo que Cristo dijo, no quieres ofrendas y no te gustan ya los sacrificios, Señor. Pero no es que Dios no le gusten, hermanos, sino que los sacrificios ofrecidos sin fe y obediencia, o sea, que la actitud correcta, para Dios es una aberración. O sea, cuando entendemos el concepto de que Dios anhela nuestro corazón más que nuestras manos, anhela más nuestra obediencia que lo que le podemos ofrecer nosotros mismos, es reflejado, ¿verdad?, en esto. Hay 2 versos que si ustedes quieren verlos, ¿verdad? Vamos a ver uno de los 2. Isaías capítulo 1, versos 11 al 14. Nada más como referencia dice que las 2 blancas que dio la viuda viene siendo 50 centavos ahorita en el precio, y los otros daban como $100, $200 y ella dio 50 centavos. Sí, por eso no se sorprendieron nada los discípulos. O sea, dijeron, Señor, son 2 blancas, o sea, cualquiera puede dar eso, ¿verdad? Sí, pero no cualquiera lo da con la actitud de ella, porque ella dio lo único que tenía. Isaías 1, 11 al 14. Es una pregunta. Dice, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? A ver, pon tu nombre ahí, ¿verdad? Caleb, ¿qué te hace pensar que yo deseo tus sacrificios? Y tú pon tu nombre ahí, ¿verdad? Dice el Señor, estoy harto de tus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del grano engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienes a adorarme, ¿quién te pidió que desfilaras por mis atrios con toda esta ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. Verso 13, Isaías 1:13. Fíjense cómo Dios dice, tus ofrendas sin la correcta actitud son ofrendas sin sentido. O sea, es decir, son ofrendas locas, no tienen sentido.
Dice, el incienso de tu ofrenda me da asco. En cuanto a tus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son como una carga para mí, no los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? El Señor pide obediencia y misericordia. El Señor lo que quería más que nada era que su pueblo llegara a amarse como Él lo amaba. Y Él siempre hay muchas leyes que Dios establece que Israel ayude a los pobres y al extranjero. Siempre, a la viuda, al huérfano, al necesitado. Entre muchas leyes que el Señor ponía, yo les he explicado algunas, dice, cuando tú estés arando tu tierra, no vas a cosecharlo de una orilla. Toda la orilla lo vas a dejar para que los pobres puedan venir, ¿verdad? Y tomar de ahí, y el que va viajando también, déjalo. No coseches, ¿verdad? Todas las manzanas de unos 4 o 5 árboles y toda la línea así que va por el camino, no los coseches, déjalos para los pobres, déjalos para los necesitados. ¿Qué pasaba cuando yo decía, pero no hay ni necesitados, Señor? Se va a echar a perder ahí las manzanas, mejor las cosecho. ¿Qué pasaba ahí, hermanos? En realidad pasaba la desobediencia. Esa desobediencia hacía que los necesitados pasaran hambre, inclusive que algunos murieran. Y entonces yo iba y ofrecía sacrificio a Dios porque tuve una grande cosecha, pero no obedecía al Señor de dejar sin cosechar lo que estaba ¿dónde? A un lado del camino. ¿Cómo crees que Dios iba a aceptar mi ofrenda si yo ya había violado su ley al cosechar lo que Él me dijo que no cosechara? Por eso dice el Señor, ni me traigas nada, ni me ofrezcas nada, ni me ores, ni me cantes, ni celebres todas las 7 fiestas que yo te dije al año que las vas a celebrar, porque no soporto tu actitud. Desobediencia. No tienes temor de mí. Ahí en el verso de Hebreos 6:6, ahí lo tienen en rojo, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, si llegáramos a conocer al Señor, hermanos, más de lo que nos esforzamos por servirle según mi voluntad, en realidad el Señor sería muy adorado por nosotros. Acuérdense que al Señor no le impacta absolutamente nada de lo que nosotros podamos hacer. Pablo lo resume en el libro de Corintios, ¿verdad? Cuando está hablando de las lenguas. Cuando el apóstol Pablo dice, si yo vendiera todo lo que tengo y lo doy a los pobres, todo lo que tengo, pero no tengo amor, ¿de nada qué? De nada sirve. Soy como un metal que hace mucho ruido, pero está hueco por adentro. Es igual en nuestra vida cristiana, hermanos. Yo puedo darle al Señor exteriormente, externamente, le puedo dar mucho. Y no me estoy refiriendo a dinero. Me puedo yo, ¿verdad?, meter a muchos ministerios, ¿verdad?, de ayuda a los orfanatorios, ayuda a los asilos de ancianos, ayuda a los inmigrantes, a dar clases, a predicar, a irme de misionero, a servir, a dar comidas a los necesitados, a las viudas, a abrir mi casa, poner una casa, ¿verdad?, para gente indigente. ¿Puedo yo sacrificarme exteriormente mucho? Pero sin la actitud correcta, y todo lo bueno que yo hago para Dios es abominación. Porque lo haces por ti, aunque lo haces para Dios, lo haces de la manera en que tú quieres hacerlo. Y eso es lo que a Dios no le agrada. Dios quiere, hermanos, misericordia, no sacrificio, conocimiento más que holocaustos. Dios no se complace en sacrificios, hermanos, sin sentido. Se complace en la inquebrantable confianza y obediencia de sus hijos.
Yo te he dicho muchas veces esto, lee cuantas veces sea necesario para que te lo aprendas en Mateo 24, donde el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y dicen grandes obras, pero el Señor les dice hacedores de maldad. Relaciónalo con Isaías capítulo 1, son abominación para mí, me dan asco. Y luego el otro grupo, pero a los otros les dirá, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino de los cielos que fue preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque tuve sed y me dieron de beber. Fíjate, la actitud correcta de adoración. Darle de beber a alguien habla de la misericordia que Dios ha logrado poner en tu vida, porque en lugar de preocuparte de hacer grandes cosas para la iglesia o el ministerio, te preocupa la vida de alguien que ni siquiera a lo mejor te va a poder dar las gracias por lo que hiciste por él. Pero no porque quisiste agradarte a ti, sino porque como Dios ha puesto en ti su carácter misericordioso, tuviste compasión de esa persona. Y ese vaso de agua que tú diste a Dios va a ser más que predicarle a 1000 personas. Porque lo hiciste con la ¿qué? Ahorita que hace frío, dice ahí también, tuve frío y me cobijaste. ¿Sí? Estuve enfermo, me visitaste. Tuve hambre, me diste de comer. Estuve en la cárcel, en la prisión, ¿verdad? Fuiste a verme. Fíjate cómo no son, a nuestro ver, no son cosas tan grandes. Visitar a un enfermo, darle agua al sediento, darle comida al hambriento, cobijar al que tiene frío. Pues no son como que cosas que digas tú, ay, se necesita ser bien espiritual, se necesita muchos dones, se necesita mucho conocimiento para darle un vaso de agua a alguien. Pero como para el Señor, hermanos, haciéndolo con la actitud correcta, es lo que nos va a dar a la entrada al reino de los cielos. No dar el vaso de agua, sino haberlo hecho con la actitud correcta. Hermano, pero una pregunta. ¿Qué pasa con una actitud? ¿Qué pasa cuando haces un sacrificio? Sí. De ti, porque no tienes en ese momento que dices tú, yo quisiera ahorita ayudar a alguien, pero estás en tu casa y vas a comer, por ejemplo, ay, qué rico, ya vas a comer, y dices tú, Señor, voy a dejar de comer, me estoy muriendo de hambre, para hacer un sacrificio por ti. ¿Cómo valora el Señor eso? Depende con la actitud que lo O sea, hagas. si lo haces con buena... Porque ahí va. Muchas personas, por lo general, yo les he hablado muchas veces esto del ayuno. El ayuno cristiano que hoy se enseña es muy egoísta. Ok. Yo tengo este deseo, Señor. Mi deseo. No estoy diciendo que el ayuno es malo. Dije el ayuno que se enseña hoy muchas veces en la iglesia. Mi deseo. Pero este deseo es inalcanzable para mí ahorita. Llámale sanidad, llámale que el Señor traiga a sus pies a tu hijo, a tu hija, llámale un empleo, llámale una casa, llámale lo que tú quieras. Este es mi deseo, Señor. Voy a ayunar. ¿Para qué? Para que me lo des. Fíjese el móvil del ayuno. Egoísmo. La Biblia dice, deleítate en el Señor y Él te concederá. Ok. El ayuno no se hace porque deseo algo. El ayuno lo hago porque necesito del Señor. El ayuno, es que el ayuno debe ser una disciplina, hermanos. Decir, una vez... Sí, para agradar a Dios, sí, pero es decir, si lo voy a hacer como parte de adoración, entonces yo le voy a decir, Señor, todos los lunes de mi vida, cada semana, voy a ayunar para ti, Señor. Para ti. Va a ser una disciplina en mi vida. Sí, Señor, porque yo quiero, Señor, que mi carne mengue y que tú puedas. Entonces, aquí ya hay una actitud de adoración. Lo voy a hacer para ti. No lo voy a hacer para que me concedas un deseo, Señor. Mira, ya llevo 3 días de ayuno. Y entonces el Señor me va a ver y me va a dar lo que quiero. Es un mal concepto de ayuno, así no funciona, ¿verdad?
Pero claro que todo lo que le ofrezcamos al Señor con una actitud correcta, sí, le digo, con una actitud correcta para adorarlo a Él y no para buscar algo a cambio, claro que el Señor va a aceptar, ¿verdad? Lo que venga de nuestro corazón, de la manera correcta. Entonces, sí podemos, hermanos, cada uno, ¿verdad? Pero luego hay reglas. Por ejemplo, el Señor dice el ayuno: cuando ayunes, lávate la cara, échate gel, ¿verdad? Sécate el cabello si eres mujer, échate perfume, cámbiate, para que la gente no vea que andas, ¿verdad? Ay, no, hermano, no, es que tengo ayunando 3 horas, hermanos, no desayuné, ¿verdad? Ya, mira, mejor come porque ya lo anunciaste a los demás y te estás dando, ¿verdad? Sí, no, pues no. O sea, hay reglas para todo. El Señor nos pone para que sea agradable a Él, hermanos, ¿sí? No es que no le guste el ayuno, no, sí, pero vemos, por ejemplo, cuando el Señor Jesús ayunó para la fortaleza de su espíritu, porque iba a iniciar su ministerio hacia el Señor, ¿sí? Entonces, sí, claro, hermanos, vuelvo a repetir, no es que al Señor no le gusten los sacrificios y las ofrendas, sino no le gustan cuando es de la manera, ¿verdad?, incorrecta, cuando es por obligación, cuando es por religión, cuando es externo, ¿verdad? Pues no, lo mejor que hagamos para Él dice, no, pero con la actitud correcta de adoración, entendiendo la obediencia y el conocimiento del Señor, cualquier cosa que hagamos, para Él va a ser, ¿verdad?, de gloria. Amén. Entonces, amados, Dios no se complace en sacrificio, se complace en la inquebrantable confianza y obediencia de sus hijos. Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo con el propósito de demostrar su misión y de aprender la obediencia por medio de lo que sufrió, para que una vez perfeccionado, y yo ya había hablado esto, no que Cristo necesitara, hermanos, perfección, porque Él es Dios, pero en la carne Él necesitaba mostrar la perfección por medio del sufrimiento, ¿verdad?, ofreciéndose al Señor. Que ese sufrimiento, hermanos, se convirtiera en la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Ay, perdón. Vamos al siguiente verso, ahí en Hebreos 10:11. Continúa el escritor: bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Importante, viene aquí, fíjense, luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Fíjense cómo el escritor de Hebreos nos habla de una figura de un sacerdote puesto de pie, que día tras día tiene que estar haciendo los mismos sacrificios. Pero en Cristo nos habla de un sacerdote que hace un solo sacrificio y después se sienta. Y aquí, hermanos, día tras día los ritos del santuario continuaban día tras día. Ya hemos dicho esto por más de 1000 años, hermanos. Continuaban, puesto que cuando un sacerdote ofrecía el último sacrificio del día, el próximo sacerdote en turno, hermanos, se ocupaba de la preparación del primer sacrificio de la mañana. Así se estaba, ¿verdad?, 24 horas con los sacrificios. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, por cientos de años, por más de 1000 años, de pie los sacerdotes haciendo sacrificios continuos, día tras día, sangre. Hermanos, fluía literalmente ríos de sangre animal a causa de estos continuos sacrificios. Yo le he dicho, yo no me puedo imaginar cómo era la vida de un sacerdote. Casi eran carniceros, hermanos, porque día tras día ofrecían los sacrificios y la sangre la tenían que ofrecer a Dios. O sea, ya ellos estaban tan acostumbrados a ver la sangre, ¿verdad? Era su oficio y prácticamente, hermanos, parecía ser interminable el trabajo. Pues no, pues por 1000 años tuvieron que hacerlo, más de 1000 años, día tras día, mes tras mes, año tras año. Sacrificios, sangre, holocaustos, ofrendas a Dios, sangre, sacrificios. Oye, pues que Dios nunca se complace con tanta sangre. Pues no, dale, y más, y más. Y se hizo una rutina, hermano, se hizo una religión externa.
No, hay que llevar los sacrificios cada año, ofrendas por agradecimiento, por perdón, ¿verdad? Ofrendas por el pecado. Entonces, hermanos, en los primeros tiempos, ¿verdad? Antes de que el Señor Jesús haya servido, innumerables sacerdotes, ya nos dice que año tras año, ¿verdad? Y moría un sacerdote y un sumo sacerdote y entraba otro. Muchos sirvieron durante su ministerio, muchos sacerdotes, cientos pudiéramos decir. La obra del sacerdote era esencialmente inútil, hermanos. O sea, en realidad, si el servicio, si el ministerio del sacerdote era interceder ante Dios por el pueblo para que Dios perdonara sus pecados, pero siempre tenían que estar haciendo su servicio, pues entonces el servicio era ¿qué? Pues inútil, porque se tenía que estar haciendo siempre, porque al parecer Dios no se complacía, hermanos. Tenía que hacer la misma cosa una y otra vez, y así su tarea, hermanos, nunca terminaba, nunca podía sentarse para descansar de su tarea. Por eso aquí utiliza ese juego, ¿verdad?, de palabras. El escritor de Hebreos dice: bajo el sistema antiguo siempre está de pie un sacerdote haciendo su trabajo, pero Cristo, una vez habiendo hecho el sacrificio, se sentó en el lugar de honor. O sea, diciendo, lo que hizo una sola vez Cristo fue más que ¿qué? Más que suficiente, hermanos. Pasamos a la página 84, dale vuelta. Todo sacerdote está de pie, hermanos. En 86, en el santuario, el mobiliario incluía, ¿se acuerdan que dentro del tabernáculo, cuando entraban los sumos sacerdotes, y los sacerdotes podían ver que estaba la mesa de los panes, estaba el altar donde se quemaba incienso, del lado izquierdo estaba la menorá, ¿verdad?, con las luces prendidas, las lámparas, pero no había sillas para sentarse. Ellos tenían que hacer todo su oficio de pie, todo. ¿Por qué? Porque nunca terminaba, hermanos, el trabajo. Además, los sacrificios ofrecidos, hermanos, por el sacerdote levítico eran ineficientes en cuanto a liberar al hombre de pecado. Nos lo dice aquí también los versos que estamos leyendo en Hebreos, hermanos, donde dice que no es posible que la sangre de toros y cabras quiten los pecados, ni quiten los sentimientos de culpa. Entonces, prácticamente, hermanos, la palabra quitar, o sea, que no quita ni el pecado ni sentimientos de culpa, la palabra quitar en realidad significa quitar los pecados que completamente cubren al hombre y de los cuales solamente Cristo puede librarlo. O sea, no era posible que la tarea de los sacerdotes humanos pudiera ser lo único que Dios puede hacer, que es, ¿verdad?, limpiar desde adentro. Ahora, en contraste con esto, contrastando el ministerio de sacerdocio de los hombres, de Aarón, de los levitas, con el sacerdocio de Cristo, tras ofrecer Cristo, hermanos, un único sacrificio para siempre, Él se sienta porque había terminado con su tarea redentora y había puesto fin al sacerdocio levítico. Su sacrificio, hermanos, quita eficazmente el pecado y rompe el poder del mismo pecado en el hombre. No nada más limpia, sino rompe el poder, rompe el aguijón que era la muerte y la condenación, rompe el Señor eso. No nada más quita o perdona, sino que ahora también rompe, ¿verdad?, el poder del pecado. Cristo entra en un periodo de descanso después de cumplir su obra, hermanos. Así como Dios reposó de sus labores una vez terminada la creación, ¿verdad?, que dice, 6 días el Señor creó los cielos y la tierra, y el séptimo día, ¿qué? Descansó. Bueno, Cristo también termina su ministerio sacerdotal, su redención, y dice, es más, cuando Esteban, el primer mártir, el primer hombre que matan por creer en Cristo, cuando está dando testimonio, dice, veo abiertos los cielos y da testimonio de esto, y el Hijo del Hombre no dice parado a un lado, dice sentado a la diestra del Padre. O sea, ya terminó su ministerio, su obra, está listo, ya está, ¿verdad?, descansando. Entonces, prácticamente, hermanos, el Señor entra en el cielo y toma su lugar de honor a la diestra de Dios. Él tenía el derecho a dicho lugar como sacerdote que había cumplido su tarea de quitar el pecado y como rey que había conquistado el pecado y la muerte. ¿Qué diferencia entre el sacerdote que cumplía con sus deberes religiosos externos en el santuario
y Cristo que se sienta a la diestra de Dios después de haber terminado, hermanos, la obra que ningún hombre pudo haber hecho. Continuamos con los versos 13 y 14 en Hebreos 10. Dice, ahí, o sea, ahí sentado, ahí espera a que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó, note que la palabra está en pasado, hermanos, para siempre a los que están haciendo santos. Desde el tiempo, hermanos, que Cristo asciende, ¿verdad? Él espera que sus enemigos sean puestos bajo los estrados de sus pies. Acuérdense de esto. La obra del Hijo fue venir al mundo, mostrarnos al Padre, vino la luz a la oscuridad, pudimos ver, ¿verdad?, la gloria de Dios. Dio testimonio del Padre, hizo todo lo que el Padre le encargó, vivió, ¿verdad?, en santidad, en perfección, en obediencia. Hizo todo lo que el Padre le dijo, se sacrifica, está muerto 3 días, es resucitado. Ahí ya termina el Señor su obra redentora, o sea, de redimir, de poder ayudar al hombre a volver a Dios. Ahí termina su obra redentora. Ahora lo vemos sentado a la diestra de Dios. No ha terminado toda la obra, hermanos. La obra redentora sí, porque todavía tiene que, ¿qué? Tiene que regresar por aquellos que redimió. Las bodas del Cordero. Va a regresar. Por eso ahorita el Señor está sentado a la diestra, esperando a que el Padre termine todo lo que Él profetizó, o sea, todo lo que Él ya había anticipado. Cuando termine todo lo que el Señor quiso hacer, entonces sí, vuelve el Hijo y levanta su iglesia, levanta a sus redimidos. Y entonces empieza la obra del juicio, hermanos, y la vida eterna, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Él está a la espera a que sus enemigos sean puestos, ¿verdad?, al estrado de sus pies. Él espera el momento apropiado, del mismo modo en que el granjero espera que la tierra dé su cosecha en la época, ¿verdad?, de la siega. Sus enemigos son todos aquellos que se oponen al dominio, hermanos, a la autoridad y a su poder. Dice 1 Corintios 15:26, el último enemigo será destruido y este enemigo es la muerte. Cristo está a la espera de la destrucción final de sus enemigos. No es que Él los haya hecho sus enemigos. El Señor no hizo enemigos jamás, hermanos, sino que ellos se hicieron enemigos de Dios al rechazarlo. Por ejemplo, Lucifer, Luzbel, cuando él rechazó a Dios, cuando él quiso ser como el Altísimo, él se hizo enemigo ¿de quién? De Dios. No que Dios lo hizo enemigo, él se hizo enemigo. Ahora, dice que todos los que hacen iniquidad, hermanos, y el domingo parte de la predicación, ¿verdad?, fue todos éramos hijos de ira, todos éramos enemigos de Dios. Nos hicimos enemigos de Dios porque le rechazamos, porque nuestra manera de vivir, ¿verdad?, va totalmente en contra de su voluntad y nos hicimos sus enemigos. No que Él se haya hecho nuestro enemigo, nosotros nos hicimos enemigos del Señor. Ahora, recordemos que Cristo vino a reconciliar todas las cosas, o sea, Él no vino a ser enemigos. Dice el apóstol Pablo, Colosenses 1:20, lo tiene ahí en la hoja, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Cristo vino a reconciliar, no vino a ser enemigos, pero nosotros, los demonios, Satanás, se hicieron enemigos, ¿verdad?, de Dios. Bueno, el Señor va a esperar a que todo lo que el Padre prometió suceda para entonces tomar, ¿verdad?, los enemigos y ponerlos por siempre, hermanos. Sabemos cuál es el estrado de los pies del Señor, el infierno, ¿verdad?, ponerlos para siempre en su juicio. Hermanos, pero no todos quisieron ser reconciliados con Él, así que serán destruidos y puestos bajo los pies de aquel quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora en el verso 14, donde dice, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos, nos habla una verdad muy hermosa, hermanos, la santificación. Y la pregunta aquí, ya hemos hablado anteriormente, bueno, en otros estudios, ¿cuándo sucede la santificación? ¿Qué es la santificación?
madurez. Amén. La santificación, hermanos, pues como lo indica su nombre, ¿verdad? Santificación. Pues primero tenemos que tener la base de que el término santo, ¿a qué se refiere? Acuérdese que el término santo no se refiere a algo sin mancha, puro, perfecto. Se refiere a algo que es sin igual, que es apartado, que es muy diferente a lo demás. Por eso Dios es santo, santo, santo. El Señor no se parece a quién, a nadie. Nada se puede comparar con Él. Entonces, cuando hablamos de santificación, estamos hablando, hermanos, de un proceso de apartarnos de nosotros mismos y de este mundo por medio del temor y obediencia a Dios. Es una definición, hermano, no quiere decir que es la única, ¿sí? La indicación del Señor Jesús: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, apártese de usted mismo, deje de pensar como usted piensa, deje de actuar como usted actúa, deje de sentir como usted siente, deje de juzgar como usted juzga, apártese, ¿verdad?, de sí mismo, niéguese, tome su cruz, deja este mundo cada día y sígueme. O sea, ten temor y obedéceme. Es un proceso, hermanos, que inicia desde el momento que voluntariamente nos rendimos a Cristo. ¿Sí? Desde el momento que yo digo: Señor, Cristo Jesús, reconozco mi maldad, mi pecado, reconozco que soy una persona que te desagrada, que soy tu enemiga, Señor, por el pecado que tengo en mi vida. Y reconozco que tú eres el único Dios que puede redimirme, que puede hacerme de nuevo, que puede darme la oportunidad de ir a ti. Señor, entrego todo lo que soy. Me entrego por completo a ti, Señor. Estoy dispuesta a obedecerte, a tenerte temor, Señor, reverente, para que tú me apartes de este mundo. Y amados, la santificación entonces es un proceso que inicia cuando uno se somete al Señor, se humilla a Cristo, y día a día el Señor nos aparta más de nosotros mismos y del mundo, conforme nosotros nos disponemos a obedecer. Más obedeces, más te santificas. No obedeces, hermanos, nada más son sacrificios exteriores. Puedes obedecer sin la actitud correcta de oración, pero eso no es santificación. Eso es religión. Te vas a hacer bien religiosote. Vas a llegar a ser papa cristiano. ¿Sí? Monseñor y monseñora. Pero en aquel día, cuando le digas Señor, Señor, Él va a decir: no te conozco. Porque nunca, ¿verdad?, tuviste temor y obediencia. No te apartaste de ti mismo. Nunca dejaste que mi palabra renovara tus pensamientos, mi espíritu santificara, ¿verdad?, todo tu ser. Y amados, ahí es donde entonces en realidad, ¿cuándo sucede la santificación? Aquí en el verso 14 dice: con tu único sacrificio, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. La palabra perfeccionó está en pasado, pero la palabra haciendo, hermanos, está en un presente continuo. Haciendo, ¿sí? Y entonces aquí, el uso de este tiempo presente, hermanos, también lo podemos ver aquí en Hebreos capítulo 2, verso 11, dice así, refiriéndonos a la santificación. Dice: por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Fíjate, en el capítulo 2, verso 11 de Hebreos dice: por tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Y aquí en el verso 14 nos vuelve a decir
que Él nos está haciendo santos. Llevan 2 veces que en este mismo libro nos habla de que Jesús nos está perfeccionando, nos está, ¿verdad?, santificando, nos está madurando, nos está haciendo crecer, nos está apartando. Aquí, hermanos, es un proceso continuo, no es una acción que sucede una vez y por todas. O sea, no es que cuando tú viniste a Cristo y te rendiste a Él, ¡pum!, ya eres maduro, ya sabes prácticamente usar los dones correctamente del Señor, ya sabes interpretar bien, ya tienes buen juicio, ya tienes discernimiento, ya todo ya eres, ¿verdad? Ya tus sentimientos y emociones están alineadas con el Señor cuando ya viniste y te entregaste a Él una vez y para siempre, ¡pum! No, no es así. El perdón de tus pecados, hermanos, y recibir la vida eterna, que es el principio de la perfección, ya lo hizo una sola vez y para siempre el Señor. Pero la santificación es el proceso que va a iniciar desde el momento en que tú te rindes a Él. Pablo dice, y fiel es aquel que inició la buena obra en vosotros y que la que perfeccionará hasta el día que Jesucristo vuelva. El Señor es fiel y no va a dejar de madurarte más, de santificarte más, de limpiarte más, conforme tú le permitas. El día que tú dices, Señor, quiero hacer mi carnal voluntad, porque no es tu santa voluntad, la santa voluntad es la de Dios. Yo ya dejé de decir, haz lo que te dé tu santa voluntad. Ahora digo, haz lo que te dé tu carnal voluntad. ¿Sí? No le diga allá a su hijo o al compañero, haz tu santa voluntad. No, dile, haz tu carnal y pecaminosa voluntad. Porque no es la voluntad de Dios, no es la santa voluntad de Dios. Tú haces la voluntad de Dios, Dios te va a santificar día tras día. En cada aspecto de tu vida, hermanos, en tu matrimonio, en el trato con tus hijos, en el trato con tus compañeros de trabajo, en el trato con tus hermanos en Cristo, en tus enfermedades y salud, en tu economía, en todo el Señor te va a santificar. Conforme tú, ¿verdad?, estés obedeciéndole, sujetándote. Pero el día que tú dices, yo voy a seguir al Señor como yo creo, o a mí me enseñaron de esta manera y así me voy a quedar. Y aquí es donde el escritor de Hebreos, hermanos, quiere hacer, ¿verdad?, que entiendan los hebreos que la santificación, aunque es algo, hermanos, que ya recibimos por parte de Dios, porque es una promesa y fiel es Dios, y sabemos que si somos sinceros y nos dejamos guiar por Él, ya está garantizada nuestra santificación. Vamos a ser como Cristo. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos el domingo? A imagen de Cristo. El Señor te eligió para que fueras hecho a la imagen de su Hijo. Garantía de Dios, hermanos. Garantía del Padre. Aunque tú no creas, pero si te dispones, al final, cuando el Señor venga y te levante y en un abrir y cerrar de ojos te transforme, será cumplida, ¿verdad?, esa promesa. Pero aunque ya esa promesa la tenemos, hermanos, aunque el Señor ya nos perfeccionó en el pasado, aún así se nos exhorta a hacer todo el esfuerzo por ser santos. Más adelante en el capítulo 12, verso 14, se nos dice, ¿verdad?, que nos esforcemos por la santidad. Una y otra vez el Señor dice, el que sea fiel hasta la muerte, yo le daré la corona de vida. El apóstol Pablo, despidiéndose de Timoteo, dice, Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. O sea, me he esforzado. Amados, vemos que la santificación es algo que hemos recibido, pero que aún no hemos realizado. Aquí, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo, único en sí mismo, no hay otro sacrificio como el de Él, efectuó la santificación para el creyente. Es decir, cada creyente recibe estos beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuáles? Sus pecados son perdonados, la conciencia es purificada, o sea, ya el cargo de culpa, hermanos, es quitado, tiene paz para con Dios, tiene la certeza de la salvación, o sea, está seguro que es salvo por lo que Cristo hizo, y tiene el don de la vida eterna. Eso el Señor, ¡pum!, te lo da por gracia,
por fe, porque estás dispuesto a sujetarte a Él y hacer lo que Él te dice. Muy bien. Cristo ha perfeccionado al creyente para siempre. Eso ya lo tienes. Ya lo tenemos, el perdón de pecados, hermanos, la conciencia, ya que el Señor nos quitó nuestra culpa, la paz para con Dios, ya no es nuestro enemigo. Sabemos que somos salvos por la obra de Cristo y que se nos ha regalado la La vida eterna. Eso ya lo tienes. Eso no se tiene que perfeccionar, eso no se tiene que ir cocinando, ¿verdad? Para después, ya está. Cristo ha perfeccionado al creyente para siempre, pero aunque el escritor diga que Cristo nos ha hecho perfectos para siempre, o está haciendo perfectos a aquellos que están siendo santificados, demuestra que en otros pasajes que la obra de la perfección, hermanos, no se ha completado aún en aquellos. Vamos a la última hojita, ¿verdad? La 87. En aquellos que están leyendo la carta. O sea, porque ellos, aunque ya les puso Cristo, perfeccionó una vez y para siempre, ¿verdad? A los que está haciendo santos, qué padre. Pero luego les va diciendo, hey, pero tengan cuidado. Es más, en el capítulo 4 dice que cuidemos una salvación tan grande, no sea que resbalemos, ¿se acuerdan también? Da muchas advertencias acerca de que nosotros somos responsables por la santificación junto con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y, ajá. Es un tema de gran debate, hermana, porque las dos posiciones las puede defender uno con la palabra. ¿Sí? No quiero yo meter aquí a los autores, no autores, más bien dicho, a los predicadores que más hablaron esta doctrina, que entonces se identifican con ellos. Juan Calvino, se les dice calvinista a los que creen que la salvación no se pierde, pero esa doctrina no es de Juan Calvino, viene en la Biblia. ¿Sí? Ahora, arminiano, que es el otro, ¿verdad? Que va por la otra corriente de doctrina, de decir, cuidado, la salvación se pierde, ¿verdad? Pero no se trata de ser calvinistas o ser arminianos, se trata de ser bíblicos. El Señor promete, el Señor Jesús, dejemos, no quiero decir que olvidemos ni que no son importantes, pero vamos a hablar las palabras de Cristo. Yo soy el buen pastor. Dice, y ninguna oveja que es mía se pierde. ¿Ok? Todo aquel que me ha sido dado por el Padre, dice, nadie me lo quita. Entonces, entendiendo que Dios es soberano y que tiene toda la autoridad, es decir, hermanos, aunque Abraham mintió, perdió su alma. Aunque Noé se emborrachó, hermanos, perdió su alma. Aunque David asesinó y adulteró, perdió su alma. Aunque Pedro negó al Señor, hermanos, y lo traicionó, perdió su alma. Ok, no quiero decir aquí que podemos ser borrachos, adúlteros, asesinos y que el Señor nos va a salvar. No. Estoy diciendo que en el proceso de la santificación, hermanos, las caídas son parte del proceso. ¿Sí? En la rehabilitación de cualquier adicto se dice, la caída es parte de la rehabilitación. ¿Sí? No es un permiso para pecar, no es salvo siempre salvo, y aunque yo ande en la calle de la amargura y viva como yo quiera, como ya me prometieron salvación, voy a ser salvo. No. La salvación tiene sus frutos, se tiene que ser visible, tiene que andar uno en la santificación diaria. Cuando la vida eterna es dada, hay muchos versos, y ya hemos visto este tema, pero lo hemos visto ya hace 10 años atrás, lo vimos mucho aquí en la iglesia. Vemos que es un regalo, es un don de Dios, es un regalo que Él da para aquellos que son sus hijos, que van a vivir conforme a su voluntad, aunque haya tropiezos, pero que van a estar constantes en la santificación, que nunca van a abandonar la fe en el Señor y que siempre van a estar luchando en contra del pecado. ¿Quién merece, hermanos, o quién se puede ganar la salvación? ¿Qué tanto necesitaré yo santificarme para que entonces el Señor sí me dé la seguridad de mi salvación? No, por más apartado que yo esté, hermanos, y más santo que parezca mi vida, no puedo ganar la salvación.
Entonces, es parte de, porque entre más conocemos al Señor, debemos considerarnos más inmerecedores. Esa predicación la vimos hace dos domingos, ¿se acuerdan? Más inmerecedor soy. Aquel, hermanos, que se cree más santo cada vez que hace más cosas para el Señor y que conoce más, va en contracorriente. Está creyendo que la santificación es propia y depende de uno nada más, de lo que pueda hacer y cuánto pueda adquirir. No, en realidad el apóstol Pablo se va dando cuenta, él dice, soy el peor de los pecadores. ¿Por qué Pablo dice eso? Entonces, para mí Pablo era el más santo de los cristianos, hermanos, pero él se considera a sí mismo el peor de los pecadores. ¿Por qué? Porque entre más conozco al Señor, su santidad, su pureza, más, hermanos, sale al exterior mi maldad. Y entonces, cuando estamos conscientes, hermanos, de pecado, quiere decir que el Espíritu Santo está ahí, redarguyéndonos. El día que yo me sienta completamente, no digo, no tengo que vivir estresado ni con culpa, no me malentiendan, porque la culpa es otra cosa. La culpa que todavía es sentimientos de no sentir el perdón de Dios. Eso no te va a dejar nunca avanzar. Pero el sentimiento de siempre estar agradecido con el Señor, porque por más que yo me santifico, sé que no soy merecedor de su gracia, es algo que siempre tiene que estar presente en nuestra vida. Pero entonces, la seguridad de mi salvación depende de lo que Cristo Jesús ya hizo en la cruz, lo que Él ya pagó, ya perfeccionó, ya redimió. Por eso es en pasado, ya lo hizo Él. Mi salvación depende de lo que Él ya hizo, entonces está segura, porque el sacrificio fue aceptado y lo estamos viendo. Ya una sola vez y para siempre Él pagó mis pecados. Ahora, si yo estoy bien en este proceso, puedo estar seguro que soy salvo. Pero si no estoy viviendo este proceso, dice el escritor de Hebreos, dice, aguas. O sea, no vaya a ser que pierdas una salvación tan grande. O sea, no porque la puedes perder, sino porque en realidad tú piensas que la tienes, pero nunca la has tenido, porque en realidad nunca has entendido, ¿verdad?, la forma en que Dios nos rescata. Ellos todavía estaban bajo este pensamiento, hermanos, los hebreos. Religión externa, sacrificios, ofrendas, ¿verdad?, para agradar a Dios. Pero no, por eso explica toda la carta desde el principio. Es Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a la ley, Cristo superior a los profetas, Cristo superior a Aarón, a Moisés, a los sacrificios, a todo, ¿verdad? Al pacto antiguo, Cristo. Y quiere enfocarnos, ¿verdad?, el autor en eso precisamente. Los últimos capítulos que vamos a ver de Hebreos, hermanos, prácticamente son los que nos dan luz y mucha certeza de la obra del Señor. Aquí es el capítulo 1 hasta ahorita, hasta el 10, desmenuza todo el autor de Hebreos, que quiere así gajito por gajito explicar cada cosa que en la ley se hacía y en los sacrificios y en el sistema de sacerdotes y Aarón, y que todo era, ¿verdad?, sombra de lo que había de venir. Quiere explicar todo para que al final, ¿verdad?, sea muy bien entendida, que ahora, y más adelante lo vamos a ver, donde dice, ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, donde recibiremos el oportuno socorro. Ya no es, ¿verdad?, los ofrendas y sacrificios los que te van a llevar al Señor, sino es la adoración que el Hijo hizo, que ya lo llevó a estar sentado con el Padre. Ahora el Hijo te dice, ya está abierto el camino por medio de mí, puedes entrar confiadamente con mi Padre, porque yo te he regalado la vida eterna, porque has creído en mí. ¿Y por qué? Y la semana pasada vimos lo de la fe. No, eso fue en el domingo, perdón, ya estoy hasta confundido. El domingo en el curso de la fe, que la fe necesita obras, pero las obras, ¿verdad?, que el Señor te dice, ¿cuáles son las obras de santificación? Sí. Y con eso la certeza de la salvación es segura, ¿verdad, hermano? No hay por qué dudar de la salvación que el Señor ya nos ha dado, al menos
vuelvo a repetir, que no haya entendido y no esté viviendo correctamente el proceso que cada cristiano debe de permanecer toda su vida, santificación. Dice el apóstol Pablo, renovados por medio de ¿qué? Perdón, renovados nuestra mente por medio, ¿verdad? Ay, ya me revolví, otra vez. Transformados nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, va a cambiar todo lo que yo soy interiormente conforme vaya entendiendo la realidad de la palabra y la vaya aplicando en mi vida. Y la palabra, hermanos, no se va a entender al menos que la vivas. Tú no puedes entender el perdón si no lo das. Y tampoco lo puedes recibir por parte de Dios. Podemos hablar del perdón y decir y las causas y lo que causa no perdonar y los beneficios de perdonar, y podemos decir cómo el Señor nos perdonó y todo, pero si tú no lo llevas a cabo, jamás vas a poder crecer y madurar en el Espíritu, porque no lo pusiste, ¿verdad?, en práctica. Entonces, esto bien entendido y aplicado nos da la certeza, amados, de que la salvación está en nosotros. Ya no. Volvemos a lo mismo, sí. La salvación es evidente desde el interior. Sí, no. No, porque es parte de la santificación. O sea, el hacer las obras que Cristo me dijo es parte de la santificación. Perdona a tu hermano 70 veces 7. Ama a tu enemigo, ora por él, bendícelo, reconcíliate con tu hermano. Esposos, amar a vuestras mujeres, tratarlas como si fueran vasos frágiles, porque son coherederas. Mujeres, sean sujetas a sus maridos, como la iglesia es sujeta a Cristo. Todas esas cosas, ¿verdad? No, antes hablaban con mentira, ahora no se mientan unos a otros, háblense con la verdad. Todo lo que nos dice es santificación, ese proceso. Pero viene y debe hacerse con la actitud correcta, agradar a Dios. No buscar, exacto, sino entender que todo esto lo agrada al Señor, y como beneficio tengo, hermanos, la certeza, la seguridad de mi salvación. Sí, se resume en el amor al Señor. Si yo amo al Señor, voy a hacer todo por Él, no por mí, por Él. Amén, así es. Muy bien, vamos a terminar, hermanos, porque ya nos pasamos 10 minutos. Y ya el ayuno que tengo desde las 4 de la tarde hasta ahorita ya me está calando. Me ayuno de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya son 7 horas de ayuno, hermanos, desde la 1. El domingo también me hicieron ayunar cuando estuve esperando a los niños. Vamos a. No quiero decir rápido lo último, hermanos. Vamos a dejarlo para la próxima semana esto y continuamos, porque tampoco es bueno desperdiciar, ¿verdad? Un buen contenido de rapidito por terminar, pero el Señor nos sigue hablando. Le recomiendo que lea el libro de Hebreos, hermanos, porque acuérdense que el que va a enseñarles es el Espíritu Santo. Usted se dispone en su hogar a estar repasando, ¿verdad? No las hojitas, sino la escritura, leyendo. Va a comprender más, el Señor le va a hablar, y cuando viene a la clase, pues ya sabe lo que vamos a hablar, ya el Señor le habló y es más sencillo, ¿verdad?, entender. Señor Jesús, gracias por todo lo que haces y has hecho y harás por nosotros. No merecemos nadie, Señor, nada, lo reconocemos y sabemos que todo es gracia, misericordia que has tenido para con nosotros. Y pues bendito Dios, ayúdanos a vivir, Señor, sacrificando el interior, lo que más duele, lo que más nos cueste, Señor. Nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, bendito Dios. Ahí es donde quieres, Señor, la adoración verdadera, Señor. El humillarnos, el reconocer, Señor, el perdonar, el vencer el orgullo. Señor, ahí es donde el adorador en espíritu y en verdad, Señor, es donde se acerca a ti y tú lo aceptas.
Permítenos, bendito Dios, ser esos adoradores y permanecer, Señor, en esa adoración que es la única que te agrada, bendito Dios, para que todo lo que hagamos exteriormente, Señor, como obras, que todo te agrade. Bendito eres, Señor Jesús. Alabamos ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano.